Yo voy a decir una amiga almífica porque usted puede decirlo. Nos pasó lo mismo con Miriam cuando nos conocimos y éramos, viste, como dos amigos de mucho tiempo atrás, ¿no? Esta cosa que tienen ahora las almas, viste, que se conectan de una manera poco especial. Las señales, dice Miriam, las señales. Bueno, de eso habla mucho en sus libros. Exacto. ¿No? Yo me comí, hacía mucho tiempo que no leía un libro tan rápido. ¿Viste? Me pasó que también. Lo mío es leer a la noche y generalmente la lectura me induce el sueño, entonces hago 2 o 3 páginas y quedo dormido. Claro. Y el libro de Miriam, El Santo Grial, lo leí durante las tardes, al revés del resto de todos los libros, cosa que me llamó la atención, pero eso se dio porque me atrapó. Me atrapó el compilado de experiencias. Exactamente. Y está claro, acá Carlos, voy a empezar con el disparador. Sí, dele. Este es El Santo Grial, que el ADN de abogada todavía lo tiene. En cada uno de sus libros. Independientemente que no ejerza ahora y que esté realizando otra actividad, porque es constante el pedido de pruebas. Es abogada de almas ahora. Ahora es abogada de almas, ¿bien? Exacto. Pero el pedido de pruebas es constante. Totalmente. Y eso está bueno. 100%. Está bueno porque hoy, digamos, es como todo movimiento, ¿no? Movimiento, bueno, vinculado a otros seres, a naves y a lo que sea, en donde de pronto todo el mundo las ve y todo el mundo es canalizador de algo, ¿no? Sí. Y después ya hay cosas que uno... Mirá, acá yo acabo de ver una nave y vos la ves y decís, ¿dónde está la nave? Exacto. Entonces es como que vos... Tiene un nombre esto, mirá, a ver si lo tengo por acá. Vos apuntás, digamos, lo que querés ver también y te lo vas. Sí. Te lo vas a quedar. Entonces para eso hay que pedir prueba. Y te lo vas creando y te lo vas creyendo. Esto se llama sistema, lo tengo archivado acá. Sí, dele. Sistema reticular activo. Es cuando vos empezás a ver lo que querés ver. O lo que tenés. Te compras un auto y ves el mismo modelo de auto en todas partes. Exactamente. ¿No? Sí, o cuando estás pensando en comprarte ese auto. Claro, ¿viste? Lo empezás a ver en todos lados. De repente lo empezás a ver en todos lados. Exactamente. Entonces, ¿querés naves? La va a ver en todos lados. Claro, exactamente. Claro. Entonces el de al lado la ve y dice, no, esto no es una nave, esto es... Total, sí, esto es una nube. Una nube o no sé qué. Exactamente. Sí, y además que Miriam lo explica y muchas personas que están en el tema lo explican, es que también lo lamentable de que las personas simplemente estén buscando ese tipo de señales, ¿no? Es como la película de ficción están buscando y en realidad que también recuerdo esta charla que tuvimos cuando visitamos Santa Isabel en Córdoba, que por ahí las personas están buscando la sensación, están buscando el efecto visual y en realidad a lo que apuntamos y a lo que apunta también Miriam como abogada de almas que ella dice en cada uno de sus libros, es a que despertemos en conciencia, ¿no? A que empecemos a ser mejores angelitos humanos como ella. Sí, lo dice mucho en sus libros, angelitos humanos, sí. Entonces hay un montón de toda esa parafernalia alrededor de todo esto, de personas que simplemente buscan ir a ver las luces, nada más. Claro. Yo me acuerdo una cosa que nos decían cuando estuvimos en Santa Isabel, y vos te vas a acordar de esto, Marco, dice, ¿quieren que una nave los lleve a dar una vuelta? Pero se la pasan cruzando semáforos en rojo. Claro, entonces... ¿Cómo te va a llevar la nave a dar una vuelta si te la pasás cruzando semáforos en rojo? Haciendo alusión a esto de que primero hay que despertar en conciencia, ¿no? Para poder ver, para poder disfrutar de estos fenómenos. Aguántame un cachito, Carlos. ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Se escucha bien? Nos están diciendo que se escucha como un chillido. ¿A dónde? Una cosa en la transmisión. ¿De dónde? Sí, ajá. No, raro, acá estoy escuchando perfecto. Sí, acá también no tenemos ningún aviso. Si alguien tiene algún problema en que no puede escuchar, que nos cuenten. Está saliendo bien. ¿Podrán ser los seres oscuros que están intentando...? Sí, mira, a ver, ahí le preguntamos a Miriam que estaba acá conectada, ahí nos está escribiendo. Ahí acabamos de... Acá también nos dicen que puede ser la misma persona que dice que se escucha un chillido. A ver, sí. Puede ser que... ¿Puede ser algún ser oscuro? Y mira, después de leer los libros de Miriam empezás a darle interés a las señales. ¿Puede ser algún ser oscuro? Y mira, después de leer los libros... No, sale perfecto. Así que debe tener un ser oscuro en tu casa, hermano, porque acá sale bomba. Tenemos un tenemos un delay de 10 segundos entre el internet y el en vivo de radio. Perfecto. O sea, si que están escuchando FM sale al toque y el resto tiene un delay de 10 segundos, ¿bien? Sí. Bueno, yo quiero decir algo que arrancamos ahí hablando. Estamos hablando de los libros, de los 4 libros con los que contamos. Yo arranqué con el Grial, que fue el que leí, digamos. Los libros de Miriam, Miriam Dietrich, y que para mí, por lo que se notó en los videos, hermana de toda la vida tuya, Marcos.
Me dio una cosa así interesante cuando la vi, la conocí. Sentí como un amor fraterno, ¿viste? Así de haber transitado ya algunos momentos de filosofía o algo por eso. En alguna de las otras tantas vidas que habremos tenido, ¿no? ¿Qué sé yo cómo es eso? Yo todavía me lo pregunto, digamos, pero no me vuelvo loco encontrando una explicación, sino que más bien me permito vivirlo y chau, digamos. Totalmente. ¿No? Yo estoy aprendiendo mucho con los libros de Miriam, ¿no? En cuanto a eso y también en cuanto a que uno estaría viviendo en varios planos a la vez según el despertar de nuestras conciencias. Bueno, son 4 los libros de Miriam con los que estamos hablando, exactamente. Y de uno ya queda poquito, me decías, ¿no? Sí. Bueno, y también te quería contar eso, ¿no? De eso que hablábamos el otro día, Marcos, de que la audiencia de la Fresh conoce más de lo que nosotros pensamos de todos estos temas, y que muchas veces presentamos libros que la verdad que los podría presentar la gente porque saben mucho más que nosotros. Me quedé sorprendido cuando nosotros publicamos, cuando vos comentaste que venían los libros de Miriam y también cuando los pusimos en el mostrador, en Alfarero, que yo siempre te digo que hago el testeo, porque un montón de gente está empapada en el tema. Claro. Muchísima gente, y muchísima gente que ya había leído 1 o 2 libros de Miriam. Así que bueno, voy a pasar a comentar un poco los títulos que tenemos. Hoy vamos a hacer un repaso y en otro momento vamos a ir a fondo con cada uno de ellos. ¿Sabes por qué también, Marcos? Yo te dije de hablar de los 4 también. Porque a la gente le está gustando esto de los packs. ¿Viste? Ya escriben a la librería, che, ¿cuál era el pack que presentaron la otra vez? Exactamente. O sea que podemos hacer un pack de Miriam, digamos. ¿Sale totalmente, un pack? Totalmente. Aparte son libros que están muy en precio, sí. Bueno, el primero es Negro y Blanca, Camino de las Señales. Es el que recomienda ella para arrancar con toda la seguidilla de libros de... Sí, y que aparte... después cuando lees los otros libros entendés un montón de señales que aparecen en este. ¿Se entiende? Es el viaje que Miriam hace a Sudáfrica para conocer a su maestro espiritual, dice ella. Este hombre que tiene, entre tantas otras cosas, allí en Sudáfrica su hospital para... Bueno, falleció el hombre, ¿no? Para atender a personas con SIDA. La cantidad de señales que se le van dando a Miriam en el camino... Y encuentros también que ella ha tenido allá, incluso con naves y demás. La verdad que es fascinante. Yo lo estoy leyendo ahora, te lo paso. Dale. Negro y Blanca, Camino de Señales. Y es verdad lo que dice Miriam. Es el camino, es el inicio para que vos entiendas un montón de cosas que suceden después. Así que es muy, pero muy, muy interesante. Mira qué linda frase esta. De paso le mandamos un beso grande a Miriam que nos está escuchando. Oh, qué bueno. Así que esperemos estar a la altura de... Vamos a hacer un sondeo. El amor en mí está para transformar todo lo que me rodea. Uy, buenísimo. Es una frase que demanda mucho esfuerzo. Sí. Porque esto de transformar, que hay que ver cómo lo entiende, ¿no? Si es un transformar, no creo que sea de la que se ponga la capa y salga a querer transformar o a convencer. No es el prototipo. Creo que esa transformación va de lo que es uno y después el testimonio que se da por decantación, digamos. Totalmente. ¿No? Aparte, ¿sabés qué, Marcos? Cuando vas desandando las hojas, las páginas de los libros de Miriam, como ella justamente, lo que decís vos... Dele. Perdón, porque cuando llega hay que leerlo. Cuando llega hay que leerlo. Esto es algo... Esta es una... Así hago con la cabeza, acierto. 0 expectativa es la clave para lograr lo que quieres. Totalmente. 0 expectativa es la clave para lograr lo que quieres. Las expectativas es una cosa... Sí. Bueno, las expectativas, dice Miriam, están en el mono loco. Las expectativas son del mono loco, ¿no? ¿Cuál es el mono loco? La mente. La mente, totalmente. Ya la llamaban así los griegos. Bueno, ella lo cuenta que después descubrió que Hoyo también la llamaba así. Sí, eso es real, ¿no? Y cuán apagado estamos espiritualmente. Y lamentablemente le damos absolutamente todo el poder a diario al mono loco, ¿no? Que hace desastres porque en definitiva termina poniendo expectativas justamente a todo. Nuestro mono loco le pone expectativas a todo. Es un ejercicio mental bastante complicado el no tener expectativas. Es un ejercicio espiritual. Bueno, sí, pero la mente es hackeable, el alma no. La mente sí es hackeable. Exactamente. Entonces la mente te la pueden llenar de contenidos con una programación, digamos, o quitar. Te quitan o te sacan lo que quieren, mentalmente hablando, ¿no? Y bueno, y lo que el alma no se puede tocar, al menos lo que creo, lo que pasa es que una mente hackeada no la conecta nunca con tu alma, ¿viste? Entonces, totalmente.
Totalmente. Siguen los oscuros haciéndonos ruidos para que no hagamos... haciendo ruido por todos lados. Hay que... bueno. ¿Están agujereando la pared acá al lado? Los oscuros. Vamos bien. Vamos bien, sigamos. Bien. Dale, siga. Me está pasando de todo, Miriam. Bueno, por algo será. Así que bueno, el primero es Negro y Blanca, como te decía, Camino de las Señales. Y como te decía, ese camino que la lleva a ese destino final que es Sudáfrica. Y la verdad que es muy atrapante, ¿no? Porque ella va contando todas las señales que va recibiendo y demás, y también los encuentros que tiene. Yo anoche leí una partecita donde se encuentra con una nave y la verdad que está espectacular. Y esto que le da tanta veracidad a todo lo que hace Miriam, que vos decías, Marcos, que ella pide señales de todo. Sí, todo el tiempo está buscando señales, me gusta mucho, sí. Señales que sean entendibles en la tercera dimensión. Aplicativas acá. Claro. Ahí está lo complicado. Ahí está el secreto. Ahí está lo complicado. Claro, porque entiendo de que esos seres de luz pueden darnos un montón de señales que muchas veces pasan desapercibidas porque pasan desapercibidas en este plano. Pero Miriam dice, señales que podamos percibir en esta tercera dimensión. Eso está espectacular. Porque quizás por estar dormidos, Marcos, nos perdemos las señales de todos los días. Claro. Que para el católico son los milagros. Los milagros sí, cotidianos. Sí, o esas diosidencias. O las diosidencias, claro. Exactamente. Así que es verdad, recomiendo mucho para arrancar ese libro. Esa sincronicidad que te va llevando a ir por un camino, o sea, para escribir un libro, Miriam tuvo sincronicidad, digamos, se le fueron dando cosas que la llevaron a escribir. Cada uno de los libros. Es increíble. Bueno, si bien yo leí este solamente, pero este está claro que es un compendio de señales y de sincronicidades. Le hemos ninguneado tanto. No, es una coincidencia. Totalmente. Te dijo el tipo que tiene la chaqueta blanca. Es una coincidencia. Sí. O sea, todo lo otro respeta un patrón y le buscan la explicación. Y lo otro que tiene que ver con señales, no, hay una coincidencia. Déjala ahí, una coincidencia. Totalmente. No sabes por qué se dio, ¿viste? Bueno, sí, otra cosa muy interesante, Marcos, que Miriam siempre dice, no te creas nada de lo que te estoy diciendo, investiga, busca. Tarea para el hogar, Tarea para el hogar. Baja mental, cero acá. Sí, eso es bien de docente, ¿no? Bien de docente. Investiga, exactamente. Entonces, lo que Miriam baja no es una doctrina, es una invitación a hacer un viaje. De hecho, en ese libro, en Negro y Blanca, vos haces el viaje con ella, tal cual, porque va terminando cada capítulo y te dice, vení, seguime en el viaje, seguí leyendo. La verdad que es bellísimo. Y también a mí me sirvió para recuperar en ese libro, ¿no? Volver a pensar en las culturas ancestrales nuestras, acá, ¿no? Las precolombinas y demás, y todo lo que tenemos para aprender, Marcos, de las culturas africanas, ¿no? Del negro, ¿no? Y cómo nos hemos perdido los occidentales en muchísimas cuestiones y cuánto poder chamánico hay ahí que hemos perdido y lo perdimos acá en América, porque la cultura incaica o los mayas, ¿no? Por algo fueron tan elevados. Por algo les vaciaron la tierra y los tienen ahí. Sí, los arrasaron a punto tal de que hoy casi no hay vestigios. Es decir, si te pones a pensar, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron los cementerios de esta gente? ¿Dónde están? Porque en algún momento parece que desaparecieron. Como si algo se los hubiera llevado. Entonces, como los comechingones. Claro, ¿por qué intentar eliminar esas culturas? Que no quede resto de eso. Bueno, ¿por qué? Y también a veces pienso, la pobreza en África, ¿no será una pobreza inducida? Pero más vale que inducida, pero bueno, claro que inducida, porque y porque no lo quieren dejar despegar a los pibes. Un ser que está con hambre constante, por ejemplo, ¿qué conexión puede tener? Porque no está en plenitud nunca. Es lo mismo que pasa con los chinos. Los chinos tienen una sabiduría tremenda y le clavan un gobierno comunista. Claro, donde no les permiten despegarse, donde no hay libertad religiosa, nada, donde meten... Y bueno, tiene que ver con eso, ¿viste? O sea, todo es así, digamos. Yo ya lo interpreto así. Ayer me mandaban un video en donde, a priori, las dos ciudades elegidas para arrancar con toda la tecnología y el transhumanismo en Argentina es Buenos Aires y Córdoba. Claro. ¿Ven? Bueno, a mí no me extraña que quieran a Córdoba. Claro, totalmente. Porque en Córdoba hay todo lo que se necesita para entrar en un nivel de conciencia. Y bueno, y en Chile pasa lo mismo. Te agarran la cordillera y te la llenan de antena. ¿Por qué la cordillera llena de antena? ¿Qué hay ahí? Sí, pero en Córdoba no van a poder, en la capital, como hemos visto. En la capital sí. Cuando estuvimos, pero en el resto de las cosas me parece difícil. Bueno, vamos. Después viene lo que Miriam llama las crónicas hertzianas. Crónicas hertzianas 1, 2 y 3.
El primero se llama justamente Erx, un estado de conciencia. Me lo leí en una noche. Ese es el más vendido, creo. Sí. Y bueno, habla justamente de todas las experiencias de Miriam con Erx y sobre todo con esta ciudad intraterrena, que claramente está en ese lugar y que cada vez son más los testimonios y demás. Y la verdad que a mí me llevó, fue un viaje, fue un viaje de ida, un flash. Me lo leí en una noche, apasionante, y la verdad que los testimonios son increíbles y sobre todo la sabiduría contenida en ese lugar y de la cual Miriam es un puente, y que a su vez no es más que llamarnos al despertar de la conciencia. Sí, sí, es eso. Digamos, es increíble, ¿no? No es imposición de nada. Es increíble, ¿no? Así que muy recomendable, es el más vendido. Y bueno, Crónicas Hercianas, un estado de conciencia, un flash. ¿Un flash? Sí, dale, un flash. Dale. Me lo leí en una noche. Bueno, la mayoría de las experiencias acá, no sé, no lo leí Carlos, todavía, acontecen ahí en la zona esa, entre Totalmente. el Pajarillo, Los Terrones y Capilla, ¿no? Ese triángulo energético. En donde el Santo Grial medio como que te da la puntita de que por ahí, en esa zona, podría llegar a estar de acuerdo a que lo presentes vos. Claro, a las leyendas antiguas. Bueno, pues estamos haciendo un paseo por todo. Totalmente. Podría estar el Santo Grial ahí. O sea, Exactamente. que puede estar ahí, que hace tiempo llegó ahí, está custodiado por... Sí, aparte, ahí. en ese particularmente con una experiencia muy fuerte que tuvo Miriam en la iglesia, ahí, ¿no? En el lugar. Así que, bueno, Crónicas Hercianas, la verdad que el estado de conciencia es un flash, como te decía, y la verdad que todas las experiencias que Miriam va... compartiendo, que esto es lo más lindo, ¿no? Hay dibujos también de lo que ella recibió, y cuando te va detallando ahí, justamente con lujo de detalles, Es que estos dibujitos a la ciudad Erx es increíble. No sé si los hizo ella o cómo es esto, te queda la imagen, digamos. Sí, entiendo que los hizo Miriam, que es lo que ella, sí, porque es lo que ella recibió ahí en ese viaje. Está claro también que en todos esos, al menos lo que yo percibo, que en todas esas experiencias que tuvo, Miriam también estaba en estado de meditación, en estado de conciencia, y eso es lo que hablábamos hoy al principio también, ¿no? Una veces va simplemente mentalmente a esos lugares. Es que sí, es que si estamos hablando de otra dimensión no va a entrar físicamente. Tenés que entrar en estado... Ahora, lo interesante es que no sé si acá en los libros hace mención, pero sí, uno que tuve la chance de conocerla y hablar con ella, es que esos momentos de experiencias de este tipo no se eligen y nunca sabes cuándo van a llegar. Los que deciden son ellos. Y no hay nada que te asegure que te pase. Es decir, no hay una dieta, un comportamiento, un ritual que a vos te predisponga a eso. De hecho, una vez más me haces pensar en esto que le da tanta importancia a Miriam, y a mí me abrió la cabeza con eso, ¿no? El tema de las señales, estar despierto a las señales, porque en una de las de estas vivencias, Miriam cuenta que en un momento, llegando ellos a un lugar determinado, le baja el mensaje, no, ahora no, váyanse. ¿Está? Y hay que estar despierto en conciencia en ese momento para hacer lo que hizo Miriam. Listo, nos vamos. Que tuvo que dar la vuelta hacia arriba en la montaña con el auto y bajar y demás y volver. Entonces, a mí también me sirvió un montón esto de estar leyendo a Miriam para lo que te decía, eso de que ella le da tanta importancia a las señales. Y digo, Marcos, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de las señales? Tenés que estar despierto. Sí, tenés que estar en conciencia y no desestimar esas cosas. ¿No? ¿Sabes qué? A veces yo pensaba, ¿por qué en las escuelas, en vez de darnos de análisis de oraciones, y esas pelotudeces que nos dan, que nos sirven para un joraca, no nos enseñan a manejar la intuición, por ejemplo? Bueno, sí. La intuición. Sí. Los sentimientos, tratar de discernir entre lo que es la mente y un mensaje resonante integral. Bueno, está claro que no se busca eso porque no conviene a nadie que eso pase. La idea es que estemos dormidos. Pero bueno, yo creo que y además cada uno debe tener su receta un poco para conectar, ¿no? Totalmente. Algunos tendrán... Yo veo mucha gente realmente que tiene un estilo de vida que busca eso. Sí.
y otros que no, y sin embargo tienen experiencias, ¿no? Y sí. Comprobables. Está claro que el universo va conspirando para que llegue lo que tiene que llegar en ese momento, ¿no? Los ángeles allanan nuestros caminos. Solo debemos recordar que están ahí y que nos hablan por señales que debemos aprender a decodificar. Ellos son seres de civilización muy evolucionadas y a veces hasta de otros sistemas solares. Increíble. Sí, cada uno tiene, Marcos, su forma, ¿no? Y lo bueno, Carlos, te iba a decir que hay, en este también, hay testimonios de lectores. Hay testimonios. Ajá, al final del Grial hay testimonios de gente que lo leyó. Sí, listo. Sí, eso es, yo digo, son libros extremadamente espirituales, pero con el buen detalle del abogado, porque el abogado están los testimonios, están las pruebas, es decir, eso me encanta. Por ahí para nosotros que todavía estamos en el plano muy mental, muy dual de este plano, está bueno que nos llegue la información con los testimonios. Bueno, el Santo Grial. Santo Grial. Crónicas Hercianas 2. Este libro me lo comí en 3 días y es algo raro porque me entretuve mucho y después en realidad no quedás con una idea fija. Inclusive es una invitación a seguir investigando, como los videos que tiene Miriam, ¿no? Son los videos esos que a mucha gente le embola que te dé tarea para el hogar. A mí me encanta. Hoy en día, la onda ¿cuál es? Acá tenés la comidita en la boca, Carlos, tomá, acá te la doy, está servidito, no tenés que hacer nada. Bueno, bien. Pero a Miriam se le nota a la docente y eso está bueno, ¿no? De que esa tarea para el hogar está buenísimo, totalmente. Entonces, esto es un compendio de señales, y señales que capaz que cuando leas esto, a vos te pueden haber pasado algunas similares, ¿no? Exacto, es a lo que te invita Miriam, exactamente. Entonces, si vos tenés en cuenta eso, por ahí llegás a otro punto, ¿no? Si no lo tenés en cuenta, bueno, por ahí queda enredado entre lo que te dice el mono loco y... Exacto, y eso es otro punto, ¿ves? Hay tantas cosas tan lindas en estos libros. Ese es otro de los puntos a los que te invita Miriam. A entender que lo que a ella le sucede y lo que ella vivencia, todos podemos vivenciarlo, Marcos, ¿no? Dice, querido angelito humano, todos podemos vivenciarlo, solamente que tenemos que predisponernos para ese tipo de experiencias, ¿no? Más allá de que sostengo que si el universo quiere llevarte ahí, te va a llevar, tenés que estar atento a las señales, que en definitiva también es a lo que te invita el budismo, una buena religiosidad practicada desde la conciencia. Todo, Marcos, te está hablando de poder prestar atención. Yo te decía hoy, bueno, para un religioso o para un católico, para un evangélico será prestar atención a los milagros cotidianos. Claro, ¿y cuántas veces nos ha pasado que tuviste un sentimiento o algo y después no le diste bolilla y pasó el tiempo y te arrepentís y mira la puta, si yo sabía que tenía que hacer esto y no lo hice? Sí. Bueno, ¿eso qué es? ¿Por qué? Y acá inclusive hasta a veces los ambientes religiosos no te enseñan a prestar la atención a esas cosas. Totalmente. Entonces, es algo que está bastante capado desde muchas esferas, ¿no? Sí. Y cuando lees este libro, por ejemplo, el Santo Grial, todo lo contrario. Te lleva a que empieces a prestar atención a esas cosas, que son las que te conectan con lo que tenés que hacer en ese momento, o no sé, o las respuestas que estás buscando. Totalmente. Y otra cosa también, que estoy aprendiendo mucho de los libros de Miriam, de tantas cosas que se aprenden, ¿no? En el plano de la tercera dimensión, digamos, el ecumenismo que hay en el alma de Miriam. ¿Sabes por qué, Marcos? A ver. Porque vos estás leyendo sus libros y ves que ella se siente hermanada con el chamán que está allá y también con las hermanitas del templo aquel y que en aquella experiencia estaban rezando el rosario. Y, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Y su devoción a determinada advocación de la Virgen porque en un momento le bajó la... Entonces, esto también es importante, Marcos. Eso también habla de una persona despierta en conciencia, porque también nosotros los occidentales tenemos muy marcado eso, Marcos, o católico o evangélico. Vos sabés que sí. O testigo de Jehová o chamán. Eso está repolarizado. A veces, a mí que en familia me gusta hablar de estos temas, mirá, que acá pasó esto, digo, lo que salió del Vaticano. Pero los protestantes también. ¿Qué importa? No. O sea, no se trata de un River Boca acá. Uno está haciendo una visión. Y esa riña
esa riña Es existió. de este plano. Sí, muy de este plano. De este plano. Y si hemos visto referentes religiosos que se pelean, por ejemplo, hay quien convoca más. O la zona, no te metas en esta zona porque esta es la zona de aquel y esta es la zona de aquel. O sea, ¿qué es esto? No, o también, ¿sabes qué? Que el religioso por ahí le quite valor vivencial a esto. A esta cosa, claro. Claro, porque no pasa por el templo, ¿no? No, por el prototipo de señales que te vende la religión. La religión te vende un prototipo de señales y de vivencias que según el estándar es como la salud, ¿viste? Sí, no sé si yo diría ciertos religiosos. Bueno, sí, porque en realidad... Porque muchas personas en la religión encuentran, y cada uno en la iglesia también, ¿no? Si querés verlo de ese Porque en punto. realidad, Carlos, el otro día yo pensaba mucho en eso. El catecismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, está re bueno. Está re bueno. Y es más, ¿sabés lo que es el catecismo de la Iglesia Católica? Es como la Constitución Nacional. Tendrían que leerla lo que están formando parte de la jerarquía de esos lugares. Totalmente. Porque muchos referentes sacerdotes o pastores no hacen caso al catecismo. Y muchos dirigentes políticos no le dan ni bola a la Constitución Nacional. Nada. Entonces vos decís, bueno, la idea formadora de esa comunidad era otra. Totalmente. Después, humanamente, cada uno hizo la suya ahí adentro, ¿no? Totalmente. Y es como te decía, es hermoso encontrar en los testimonios o en las vivencias de Miriam esa vinculación con distintas personas más allá de los credos. Eso es fascinante. Y ahí también hay un punto importante para encontrar en Miriam a una persona iluminada y también que nos llama a nosotros a pensar en eso, ¿no? ¿Cuán polarizado estamos, Marcos? Ah, sí, seguro. Es para aprender también, y se da muchísimo en el libro Camino de Señales, ahí en negro y blanca. En eso también tenemos que aprender mucho, ¿no? Lo polarizado que estamos, y de verdad que estamos polarizados. En esto creo que todos, en mayor o en menor medida, estamos ahí, ¿no? Un poquito despiertos, un poquito dormidos, y polarizamos absolutamente todos. Es muy del occidental, es muy del latinoamericano, pero sobre todo del argentino. Y yo me acuerdo una anécdota, hace un tiempo atrás estuvimos, ¿te acordás, en San Jerónimo, en un asado que estuvieron los chicos, el chico argentino que estaba viviendo en Perú hace muchos años, y le digo, ¿cómo encontrás? No, dice, me quiero volver, no puedo creer lo polarizado que están acá en Argentina. Todo es Boca o River, Cristina o Macri, Colón o Unión, peronistas o radicales, católicos o evangélicos, creyentes o no creyentes, o sea, derecha, izquierda. Y ese es el trabajo increíble que ha hecho la Matrix para mí sobre nosotros. Totalmente. Por sobre todo, ¿no? Totalmente. La polarización de nuestro... Totalmente. Y de hecho, así chiquita queda nuestra mente. Mientras o es blanco más, o es negro, se terminó. Mientras más partido está, más fácil es manejar. Totalmente. Por eso ahora son 100 géneros, Carlos. Totalmente. Aunque el 0.12 se identifique con eso, son 100. Totalmente. Porque mientras más hecho bosta está todo, más manipulable. Y de arriba se cagan de risa, serían lo que les inventamos, le largan esto, te lo bajan en las universidades, el resto repite, nadie piensa nada, nadie entiende nada tampoco, ¿viste? Exacto, así pero que bueno. La verdad que es una de las enseñanzas más lindas que encontré en los libros de Miriam. Bueno. Qué fuerte esta tapa, ¿eh? Uy, el tercero de Crónicas Hercianas. Sí. ¿Quién está ahí? Mirá, ¿vos sabés a qué me remitió cuando vi esa tapa? Con el prólogo de Ramón Freire. Bueno. Ya el prólogo es un... El hermano espiritual de Miriam, Ramón Freire. Que tengo entendido que no se conocen físicamente, ¿no? Tengo entendido que no, pero sí condicen mucho con los temas. A lo mejor Miriam está preparándose para armar un video y ese mismo día Ramón habla de lo mismo. Yo veo un video de los dos y parece que están sentados uno al lado del otro. Que fuese el hermano de toda la vida. Sí, hay un video de los dos que hacen último que está buenísimo. Sí. Está re bueno. Bueno, también me gusta mucho cierto humor que encuentro en sus libros cuando la chofi, y todo eso. La verdad que está muy bueno. O el mono loco me parece un... El mono loco está saltando de rama en rama. Sí, yo me imagino. Sí, el cerebro de Homero. Te imaginas el mono saltando de rama en rama. Bueno, esta etapa que sabrá Miriam qué quiso contarnos con esta etapa, a mí, ¿sabe a qué me hace acordar? A la presentación de los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Fíjate, está esa vacuna gigante ahí atrás, esa inyección. Ah, mirá, guarda con esa palabra, Carlos, porque va a aparecer cartelito ahí abajo. Estos seres que aparecen... que están justo con el pinchazo ahí. Que aparecen en el video, ¿te acordás de esa presentación de los Juegos del 2012? En el 2012 ahí avanzaron todo, estaba todo, estaba el corona, estaban todos. Sí, estaba la forma, estaba el dibujito así que me hizo acordar mucho eso. Bueno, la verdad de una mentira
descoronada, justamente, un libro en el que el trabajo de investigación y por sobre todas las cosas, de bajártelo, como hizo Miriam, para que podamos entenderlo, de cómo fue preparado, Marcos, todo el ambiente para la pandemia, es increíble. La verdad que si querés entender cómo se gestó, si querés entender las fuerzas oscuras que hay detrás, si querés entender las mentiras que hay detrás de toda la pandemia, ¿no? De toda esa mentira. Y también entender, por ejemplo, hoy lo de la viruela del mono y un montón de otras cosas más. Eso ya lo hicieron hace un tiempo atrás, con lo mismo, con la misma viruela del mono hicieron lo mismo. Y en el 2009 también, falsa pandemia. Lo hicieron, hubo un par de denuncias ahí, se frenó el tema. Bueno, el tema es que, viste... Si... Bueno, todas esas verdades... Todas esas están plasmadas en este libro. Me voló la cabeza también. La verdad de una mentira descoronada, justamente. O sea que tiene mucho de la pandemia, el librito. Totalmente, totalmente, mira. Totalmente. Y se viene uno, creo que tengo entendido, si no me falla, de las Chofi, bueno. Uno con testimonio de esa movida. Bueno, ahí ya está. Veo que alguno se convirtió en reptil después de la Chofi, no sé. Estoy pensando que todas las verdades saldrán a la luz desde Córdoba, ¿no? Estaba pensando en el libro que se viene de Nico Poncilone también, y esto es muy similar. La verdad que es un viaje para entender, es un libro para leer en este momento también. Porque por ahí incluso hasta por momentos, viste, nos vamos olvidando un poquito de toda esta trama, así que la verdad de una mentira descoronada te vuelve a abrir la cabeza, y creo que también, al entender cómo se hizo toda la trama de este plan mundial, te va a hacer también prepararte para lo que viene en el futuro, me parece a mí. Así que muy interesante, es el 3 de Crónicas Hercianas, el número 3, la verdad de una mentira descoronada. Me parece que lo sorprendí con este, usted no se esperaba acá. Ese no, es que no tengo mucha información de ese libro, ese es el último. Ese es el último de las Crónicas Hercianas, exactamente. No tengo mucho de ese. La Los otros que, sí, los he escuchado ya. Es para entender, y me sirvió también para entender un poco cómo funciona la oscuridad. Ajá, cómo va laburando. Sí, totalmente. Y todo, bueno, ni hablar, trabajo de abogacía full, ¿no? Sí, con los datos, con todo. Así que, bueno, los 4 libros de Miriam, un viaje. Un verdadero viaje. Sí, totalmente. Así tiene que entrar los libros, Miriam, para el próximo libro. Venía a viajar conmigo, subite. Ahí está, sí. Este viaje, claro, subite al astral. Sí, no sé a dónde, ¿viste? ¿Qué sé yo? Astral está muy de moda ahora. ¿Viste? Como que hay términos que no sé si son los correctos, pero es lo que tenemos para explicar algunas cosas que pasan, ¿viste? Bueno, yo creo que otro de los grandísimos atributos de Miriam y de sus libros, Marcos, es la forma en la que ella puede concatenar, digamos, lo espiritual y lo multidimensional con esto. Ajá. Y de esa forma todos podemos entender los libros, ¿me entendés? No es que, porque por ahí vos te pasa de leer libros que están súper volados y no entendés un joraca, y por ahí si no estás, digamos, bueno... Pero, y por eso también, ¿no? Creo que a ella le habrán marcado este camino desde siempre, y por eso fue abogada, justamente para que pueda tener esa capacidad. Ese engranaje de demostración a este plano. Lo creo 100%, Marcos, porque verdaderamente podés entender los libros. Y esto que tiene ella de ponerte las pruebas de todo y de bajarte la información y de la investigación, eso es bien de abogada. Claro. Y entonces es ese medio que puede hacer que lo entendamos todos. Me encanta. Bueno, hay un combo especial, así que lo mandamos a todo el país, como todos los libros que salen desde acá. Que me decías, Carlos, que el micro pasado te quedaste sin y chin. No quedó ninguno. No quedó ninguno. No va a quedar ninguno de Miriam tampoco, así que hagamos combo y enviemos a todo el país, para la gente de Esperanza y Zona, ya saben. Ahora, lo loco, me está gustando algo, porque hasta el momento, Carlos, se estaban enviando los libros a todo el país. Sí. Pero hay gente que ahora está a 100, 200, 300, 400 kilómetros. La excusa de venir a buscar el libro y después hacen un tour por la City y nos visitan a nosotros. Y eso está más bueno todavía. Yo creí que lo más loco que hacíamos era mandarlo a Tierra del Fuego, un libro de acá, ¿no? O a Buenos Aires, que vos decís, si deben tener una librería cada 2 cuadras. Bueno, eso sí que es loco. Ahora ya, que se hagan 300 kilómetros para venir a buscarlo. Que salgan del monte de Córdoba para venir a buscarlo. Energético. No, eso ya, no sé, nos sigue sorprendiendo esto, Marco, la verdad que... ¿Viste qué loco que es, no? Y hoy particularmente hay mucha audiencia internacional. Bolivia, Montevideo, Perú.
Chile, están saludando. Bueno, es Bien. que también los libros y los mensajes y los videos de Miriam son muy vistos en Latinoamérica. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, porque ella también ha recorrido y ha generado amistades almíficas en toda Latinoamérica. Entonces eso también tiene mucho que ver. Qué persona reconocida, ¿no? Qué ser que va dejando. Yo creo que tenemos que hacer algo para traerla acá a la Ciudad de Esperanza. Me sumo en el trabajo. Sí. ¿Me ayuda, Carlito? Miriam, yo sé que estás escuchando ahora, así que no importa si se te da por acá cerca. Venite acá, un fin de semana, comemos un asado y hacemos un encuentro almífico y compartís un poco tus experiencias y nada, hacemos un taller conciencial. Totalmente. La gente de Aucaligüen está como loca, tiramos la idea, dijo, no, tenemos que armar, a mí me escribieron ayer de nuevo, así que... Sí, pero vaya preparando un salón bien grande, ¿eh? ¿Usted dice? Uf, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Veremos. Sí, probablemente seamos muchos, che. ¿Sabés que sí? Yo sospecho que sí. Está pasando algo con esas cosas. Bueno, veremos las señales, como dice... Ahí está. Seamos atentos a las señales, bueno, como dice Miriam. vamos a estar atentos a las señales, a ver qué onda. Bueno, yo le mando un saludo a Miriam, no la conozco físicamente. Espero, le dije ayer cuando me mandó un mensaje, espero que estemos a la altura para presentar sus libros. Lo hacemos con mucho amor, así que sospecho que sí. Pero bueno, estos libros están en el alfarero y bueno, empecemos ya a practicar y a prepararlo mentalmente a que venga Miriam para acá. Dale, lo vamos a decretar. ¿Te parece? Del 2019 que no hace talleres ni nada, así que podríamos romper ahí ese momento de un antes y un después. ¿Qué le parece? ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes? Un montón de mensajes. Bueno, lee algunos, Bueno. Fer, y terminamos con el segmento. Bueno. Mensajes que llegan al WhatsApp de la radio. De los de Facebook no es Sí. imposible leerlos a todos porque es una torta y media. Estamos transmitiendo por la página Marcos Capes y Fresh Radio 101.5 al unísono. Bien, ¿qué tenemos, Fer? Bueno, por acá nos dicen si pueden decir el nombre y apellido de Miriam. Claro, ustedes dicen Miriam. Miriam Dietrich. Claro. Sí. En las redes está descrito bien el apellido, pero si la buscan en su canal de YouTube se pueden suscribir. Miriam, primera con I latina, segunda con Y, Dietrich como suena. Exactamente. Bueno, y los nombres de los libros también. Sí, los vuelvo a pasar. Y Pásalo todo, Carlito. por supuesto que los pueden encontrar en Alfarero En Libre. Alfarero Librerías al Exactamente. 410-123, la línea fija, o si no el WhatsApp, ¿cuál es, Carlito? Bueno, en las redes. Ahí Sí, también, pero 3496-419-643. Bueno, envíos a todo el país. Negro y Blanca, Camino de las Señales. Es el primero, el Ese es recomendado, primero. digamos, de... Sí, de- sobre todo para entender muchas cosas que después Miriam explica en sus otros libros. Después, las Crónicas Hercianas, el primero es Erx, un estado de conciencia. Es el segundo es El Santo Grial. Y el tercero es La verdad de una mentira descoronada. Ahí va, descoronada, ¿te suena? Descoronada. ¿Te suena? Más que desayuno literario es desayuno, almuerzo, merienda y Sí, cena. sí. Hoy, Saludos y genial idea, Pancho de Humboldt. gracias, Pancho de Humboldt. Ah, sí, Bueno. estuvo por la librería. Estuvo por la librería. Bueno, Sí. toda esa gente de todos los pueblos aledaños, Sí. agéndense porque pronto, yo ya lo estoy decretando, ¿eh? Listo, ya Me va a está, matar, Miriam. ya está. Pronto la vamos a tener a Miriam acá en la ciudad. Tiene que venir Miriam acá porque la ciudad se llama Esperanza. Y necesitamos esperanza, sí. claro. Así que- Renovarla, sí, totalmente. Bien. Buen día, genios. Los saludamos desde Arroyo Seco, Eduardo y Analía. Muchas gracias Un por pasaron a saludo. visitarnos. Muchas Gracias, gracias. Eduardo. Iván de San Lorenzo, un abrazo grande. Iván se compró un pack de- así un de pack así de libros. San Lorenzo, cerquita de Si Rosario. ¿no? hacen Está el un Pino. retiro, me voy para allá, desde Cava. ¿Viste? dice. Ya estamos. Desde Buenos Aires. Ya estamos juntando gente. Si preguntamos ahora quién se viene para una exposición de Miriam, ya llenamos el salón en 2 segundos, Carlitos. Miriam está escuchando y decimos, paren. Miriam Buen dice, día. esperen un poco que el mono loco se me está activando. Acá nos dicen, buen día. Es cierto que cuando empezás a leer los libros de Miriam te atrapan y no querés, ¿Listo? no lo querés dejar hasta que los terminás. Es verdad. Me pasó con Erx, un estado de conciencia, dice ¿Viste? por acá. Gracias por el mensaje. Buen día, es Caro, un saludo para vos. Gracias, también. A ver, ¿qué más por acá? Buen día, Freshianos, como todos los días, es un manjar de conocimiento. Para algunos, desayunos chatarras, dice, sigan así, el rincón literario es místico, está genial.
Y hablando de sincronicidad, The Police dice, canta un principio de conexión, vinculado a lo invisible, casi imperceptible, algo inexpresable, ciencia insustituible, lógica tan inflexible, conectable causalmente, sin embargo, nada es invencible. Toma mate, abrazo desde Río Colorado. Estoy mirando algunos mensajes porque van en Facebook, viste, es una catarata, hay más de 100 ahora. Sí. Y todos están, yo voy de Buenos Aires. Yo voy, la cara bloqueada. Yo voy desde Icho Cruz, Córdoba. Yo me anoto para el retiro. Perdón, voy a decir algo vulgar. Cagaste, Miriam. Sí. Ahora no puedo decir que no. Ahí ya estamos. Buenos días, hermoso escucharlos en estas charlas distendidas sobre temas tan importantes para expandir la mente. Gracias, gente linda. Muchas gracias por el mensaje. Dice por acá, buen día. Hablando de señales, con mi familia decidimos que había que hacer un cambio de vida, así que con mi esposo empezamos a buscar otro lugar donde vivir, otro trabajo, otra forma de tomarnos todo, pero nos daba miedo dejar todo. Entonces empecé a pedir señales a Dios y empezaron a aparecer por todos lados y bien concretas, porque somos medios cuadrados, jaja. Él sabía que tenía que ser claro. Quedamos impresionados, solo hay que estar atentos. No, estoy mirando los mensajes, invadimos Esperanza, vamos para allá. No, tremendo, se van a venir con de todo. Me pido vacaciones y me voy, dice Valeria. Sí, olvídate. Bueno, vamos a tener que pensar un fin de semana ya, decretarlo. Miren, nos está matando, Sí, dejen de echar los huevos, Que yo quiero estar en el pajarillo. Frente al pajarillo, y ustedes están armando ahí. Bueno. Andrew dice, ya me estoy anotando. Creo que ahí ya tenemos como 40, 50 ya anotados. Miriam, vos sos de las señales. Mirá todas las señales que estamos teniendo ahora para que vengas a visitar la City. Ya está. Ya nos conocemos de antes, Miriam, por favor. La estaba apretando. Luego, Desde Valdicera ya estoy saliendo para allá, dice. Ahí está. Hagamos el encuentro. Se va a llamar así, Taller Cósmico. Ya tenés el nombre también. Ya tengo el nombre. Vamos a pedir más señales. Miren la señal que le apareció acá, nos mandan una foto. ¿De qué? A ver, no ruta desde Marcos Juárez a Esperanza. Decidiste a cumplir tus sueños. Ya hicieron calculando la ruta cero. Miriam nos mata. Sí, Miriam, no te enojes, Miriam, Nosotros te acomodamos todo acá, Miriam. Vos tenés que venir. La buscamos todo. Sí, además la buscamos. Va a tener que bajar sola, sí, porque depende de dónde esté. Bien. Bueno, Fantastic. Bueno, listo. Todo esto en Alfarero Librerías, Avenida Conquistadores 122, Ciudad de Esperanza. Vengan acá, visiten si tienen ganas. Y si no, envíos a todo el país. Y si no, WhatsApp, redes sociales. Totalmente. Alfarero Librerías. Totalmente.